Tu destino puede cambiar hoy. Oración poderosa del Salmo 125 para fortalecer tu fe. Hay momentos en la vida en los que el corazón comienza a hacerse una pregunta silenciosa que casi nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Por qué nada cambia? La persona ora, espera, intenta seguir creyendo, pero las circunstancias parecen permanecer iguales. El problema sigue presente. La respuesta parece tardar más de lo esperado y la mente empieza a llenarse de dudas que antes no estaban allí. Tal vez tú conoces muy bien esa sensación, momentos en los que el corazón se cansa de esperar y la fe comienza a sentirse más frágil de lo que uno quisiera admitir. Muchas personas viven temporadas así, continúan adelante con su vida, cumplen con sus responsabilidades, hablan con los demás como si todo estuviera bien, pero en lo profundo del alma existe una lucha silenciosa. Hay preguntas sobre el futuro, inquietudes sobre decisiones que deben tomarse y una sensación constante de que algo necesita cambiar. En esos momentos, la mente intenta encontrar respuestas por sí sola, pero el corazón sabe que necesita algo más que soluciones humanas. Es precisamente en ese punto donde la palabra de Dios comienza a hablar con una claridad sorprendente. El Salmo 125 inicia con una declaración que tiene el poder de transformar la manera en que una persona mira su destino. Dice la Escritura: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Cuando estas palabras fueron escritas, el monte de Sión representaba mucho más que un lugar geográfico. Era un símbolo de estabilidad, de seguridad y de permanencia. Las personas podían mirar ese monte y saber que estaba allí generación tras generación. No era algo frágil que pudiera desaparecer con facilidad. Era firme, sólido, constante. La Biblia utiliza esa imagen para describir la vida de aquellos que deciden confiar en Dios. Esto significa que cuando una persona pone su confianza en el Señor, su vida comienza a desarrollar una firmeza interior que no depende únicamente de las circunstancias externas. Las situaciones pueden cambiar, los desafíos pueden aparecer, pero hay algo dentro del corazón que permanece estable. Tal vez hoy tu vida se siente exactamente en el lugar contrario. Quizás sientes que tu situación es inestable, que tu futuro es incierto, o que tu corazón está cansado de intentar mantener la esperanza. Es natural que el ser humano experimente momentos así. La fe no significa que nunca habrá dudas o preguntas. La fe significa que incluso en medio de esas preguntas, el corazón decide mirar hacia Dios. La promesa del Salmo 125 revela que la confianza en Dios produce una estabilidad que no puede ser destruida fácilmente. No se trata de negar las dificultades ni de ignorar los problemas. Se trata de permitir que la presencia de Dios fortalezca el interior de la persona de tal manera que su fe permanezca firme aun cuando el entorno no cambie de inmediato. Jesús habló muchas veces sobre esta clase de fe. Él enseñó que la vida espiritual se parece a una casa construida sobre una roca sólida. Cuando llegan las tormentas, los vientos y las lluvias, esa casa permanece firme porque su fundamento es fuerte. La diferencia no está en la ausencia de tormentas, sino en la firmeza del fundamento. Ese fundamento es precisamente la confianza en Dios. Y aquí es donde entra la obra del Espíritu Santo en la vida humana. Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría para acompañar, consolar y guiar a los creyentes. Esto significa que cuando alguien decide confiar en Dios, no está intentando sostener su fe únicamente con su propia fuerza. El Espíritu Santo comienza a trabajar dentro del corazón, trayendo consuelo cuando la mente se llena de inquietud y trayendo dirección cuando el camino parece confuso.
Tal vez hoy estás escuchando estas palabras porque dentro de tu corazón existe el deseo de creer otra vez. Quizás hay algo en tu interior que necesita recordar que Dios no ha dejado de trabajar en tu historia. A veces, el cambio que esperamos no aparece inmediatamente en las circunstancias, pero comienza primero dentro del corazón. Cuando la fe se fortalece en el interior, la persona empieza a mirar la vida de una manera diferente. La ansiedad comienza a perder fuerza, la esperanza se levanta nuevamente y el corazón empieza a descansar en la certeza de que Dios sigue teniendo el control. Hoy vamos a entrar juntos en un momento de oración basado en el Salmo 125. Una oración para renovar la fe, para fortalecer el corazón y para recordar que el destino de una persona no está determinado únicamente por lo que está viviendo hoy, sino por la fidelidad de Dios que continúa guiando su camino. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque al final vamos a hacer una oración profética muy poderosa para que Dios fortalezca tu fe y comience a transformar aquello que parecía imposible en tu vida. Pero antes de llegar a ese momento de oración, necesitamos comprender algo que muchas personas descubren demasiado tarde. La fe verdadera no se revela cuando todo está funcionando bien. La fe verdadera aparece cuando el corazón decide confiar en Dios, incluso en medio de la espera. Existe un momento en la vida espiritual de cada persona en el que la fe deja de ser solo una idea bonita y comienza a ser una decisión profunda del corazón. Ese momento llega cuando las circunstancias no cambian tan rápido como esperábamos, cuando la oración parece subir al cielo, pero la respuesta tarda en manifestarse. Cuando el corazón desea creer, pero la mente empieza a preguntarse cuánto tiempo más tendrá que esperar. Es en ese punto donde la fe realmente es probada. No cuando todo está funcionando bien, no cuando las puertas están abiertas y las respuestas son claras. La fe se revela cuando la persona continúa confiando, incluso cuando el camino todavía no se entiende completamente. La Biblia habla directamente sobre este tipo de fe. En Hebreos 11:1 encontramos una definición que ha fortalecido el corazón de millones de creyentes a lo largo de la historia. La Escritura dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Observa cuidadosamente estas palabras. La fe no se basa en lo que los ojos pueden ver en este momento. Se basa en la certeza interior de que Dios sigue actuando incluso cuando el resultado todavía no es visible. Es una confianza que nace en el corazón, cuando la persona decide creer en el carácter de Dios, más allá de las circunstancias actuales. Muchas personas piensan que la fe es simplemente sentir algo fuerte durante un momento de oración. Pero la fe bíblica es más profunda que una emoción pasajera. Es una convicción que permanece incluso cuando los sentimientos cambian. Es la decisión de confiar en Dios, aun cuando la mente todavía está intentando comprender lo que está ocurriendo. En la historia de la Biblia encontramos muchos hombres y mujeres que atravesaron ese proceso. Abraham recibió una promesa de Dios sobre su descendencia cuando ya era anciano. Durante años no vio el cumplimiento de esa promesa. Sin embargo, decidió seguir confiando en la palabra que Dios le había dado. José recibió sueños que revelaban un futuro extraordinario, pero antes de ver ese futuro, tuvo que atravesar traición, injusticia y años de espera. En medio de todo eso, Dios seguía trabajando en silencio, preparando el momento en que su destino se manifestaría. Estas historias nos recuerdan que el tiempo de Dios no siempre coincide con el ritmo de nuestras expectativas. Muchas veces el Señor trabaja primero en el interior del corazón antes de cambiar las circunstancias externas. Aquí es donde la acción del Espíritu Santo se vuelve fundamental.
Jesús explicó que el Espíritu Santo sería el consolador que fortalecería la fe de los creyentes. Cuando una persona atraviesa un tiempo de espera, el Espíritu Santo comienza a actuar dentro del alma. Trae paz cuando la mente se llena de ansiedad. Recuerda las promesas de Dios cuando el corazón comienza a debilitarse. A veces esta obra sucede de manera silenciosa. La persona tal vez no pueda explicar exactamente lo que está ocurriendo, pero siente que dentro de su corazón comienza a surgir una nueva fuerza para seguir creyendo. Esa fuerza no proviene de la lógica humana, proviene de la presencia de Dios trabajando en lo profundo del espíritu. La fe que nace de esa manera es una fe más sólida. No depende de resultados inmediatos ni de señales visibles en cada momento. Es una fe que descansa en la fidelidad de Dios. Y cuando esa fe se fortalece, la persona comienza a experimentar una estabilidad interior que antes no tenía. Es precisamente por eso que el Salmo 125 utiliza la imagen del monte de Sión. No es una imagen elegida al azar. Es una forma de mostrar que la confianza en Dios produce una firmeza que no puede ser fácilmente sacudida por las circunstancias. Y para comprender aún más profundamente esta promesa, es importante detenernos un momento en el significado espiritual que tiene esa imagen del monte de Sión en la Biblia. Para comprender realmente la fuerza de la promesa que encontramos en el Salmo 125, es necesario detenernos en la imagen que el salmista utiliza. La Escritura dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esta comparación no fue elegida al azar. En la mente del pueblo de Israel, el monte de Sión representaba algo mucho más profundo que una simple elevación del terreno. Era un símbolo espiritual de estabilidad, de permanencia y de la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. El monte de Sión era conocido como el lugar donde se encontraba Jerusalén, la ciudad donde el pueblo adoraba al Señor. Generación tras generación, ese monte permanecía firme, inmóvil, visible para todos. Mientras las estaciones cambiaban, mientras las naciones se levantaban y caían, ese monte seguía allí. Esa estabilidad física se convirtió en una imagen poderosa de lo que significa confiar en Dios. Cuando la Biblia dice que quienes confían en el Señor son como ese monte, está revelando una verdad que transforma la vida interior de una persona. Confiar en Dios no significa que nunca habrá dificultades. No significa que el camino estará siempre libre de desafíos. Significa que incluso cuando las circunstancias cambian, hay algo dentro del corazón que permanece firme. Muchas personas viven con una sensación constante de inestabilidad. Hoy se sienten fuertes, mañana se sienten débiles. Un día tienen esperanza, al siguiente se llenan de preocupación. Sus emociones dependen completamente de lo que está ocurriendo alrededor. Cuando las noticias son buenas, el corazón descansa. Cuando las noticias son difíciles, la mente se llena de temor. El Salmo 125 presenta una forma diferente de vivir, una vida donde la estabilidad no depende únicamente de lo que está sucediendo en el exterior, sino de la confianza que existe en el interior. Cuando una persona comienza a confiar verdaderamente en Dios, su vida desarrolla raíces espirituales profundas, y esas raíces permiten que el corazón permanezca firme incluso cuando el viento de las circunstancias sopla con fuerza. Jesús enseñó algo muy parecido cuando habló de la casa construida sobre la roca. El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es como alguien que construye su casa sobre un fundamento sólido. Cuando vienen las tormentas, la casa permanece en pie porque está sostenida por algo firme. La confianza en Dios funciona de esa misma manera.
Es el fundamento que sostiene el corazón en medio de los cambios de la vida. Cuando la fe se vuelve profunda, la persona deja de depender únicamente de lo que ve en el momento presente. Empieza a confiar en el carácter de Dios, en su fidelidad y en sus promesas. Aquí es donde el Espíritu Santo continúa realizando una obra silenciosa dentro de la vida humana. Él fortalece esa confianza interior. Cuando la mente comienza a llenarse de pensamientos de temor o incertidumbre, el Espíritu Santo recuerda al corazón las palabras de Dios. Trae paz donde antes había inquietud. Trae claridad donde antes había confusión. Poco a poco, la persona empieza a experimentar algo que antes parecía imposible. Una paz que no depende completamente de las circunstancias externas. Una estabilidad interior que permanece incluso en medio de las temporadas difíciles. Pero el Salmo 125 no se detiene solamente en la imagen del monte de Sión. El salmista continúa describiendo algo aún más profundo. No solo habla de la firmeza de quienes confían en Dios, también revela cómo Dios mismo rodea la vida de aquellos que ponen su confianza en Él. Después de declarar que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, el salmista continúa revelando una verdad que trae una profunda sensación de seguridad al corazón. El versículo siguiente dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Esta imagen es extraordinaria. Jerusalén estaba rodeada de montes naturales que actuaban como una barrera de protección. Quien miraba la ciudad desde lejos podía ver que estaba resguardada por ese círculo de montañas. Aquella geografía no era solamente una característica del paisaje, era también un símbolo visible de seguridad. El salmista toma esa imagen para explicar algo mucho más profundo. Así como Jerusalén estaba rodeada de montes, Dios rodea la vida de aquellos que confían en Él. No se trata de una protección distante o simbólica. Es una presencia constante que envuelve la historia de cada persona. Muchas veces el ser humano imagina que Dios observa la vida desde lejos, como si estuviera mirando los acontecimientos desde una gran distancia. Pero la Biblia presenta una realidad diferente. Dios no solo observa, Dios se involucra. Él rodea la vida de su pueblo. Eso significa que la protección divina no siempre es visible a los ojos humanos. Muchas veces las personas solo perciben aquello que ocurre frente a ellas. Ven los problemas, las dificultades, las amenazas y los desafíos. Sin embargo, no siempre pueden ver las intervenciones invisibles que Dios ya está realizando. ¿Cuántas veces una persona fue protegida sin saberlo? ¿Cuántas decisiones equivocadas fueron evitadas por una inquietud interior que apareció en el momento correcto? ¿Cuántos caminos peligrosos fueron cerrados antes de que alguien pudiera entrar en ellos? Muchas de esas intervenciones pasan desapercibidas, pero forman parte del cuidado constante de Dios. Jesús habló sobre esta protección cuando enseñó que el Padre conoce cada detalle de la vida humana. Él explicó que ni siquiera un pequeño pájaro cae a tierra sin que Dios lo sepa. Si el Señor observa con atención cada parte de su creación, ¿cuánto más cuida de aquellos que han puesto su confianza en Él? Aquí es donde la obra del Espíritu Santo se vuelve aún más evidente. El Espíritu Santo actúa como una presencia viva que acompaña al creyente. Él alerta cuando algo no está bien, trae paz cuando el corazón está inquieto y fortalece la fe cuando las circunstancias intentan debilitarla. Muchas personas han experimentado momentos en los que sintieron una dirección interior que no podían explicar completamente. Una decisión que parecía clara de repente cambió. Una situación que parecía segura dejó de traer paz.
Ese tipo de experiencia muchas veces es el Espíritu Santo guiando el corazón hacia caminos más seguros. Dios no solo promete estabilidad para quienes confían en Él, también promete estar alrededor de su pueblo. Esto significa que la vida del creyente no está desprotegida frente a los acontecimientos del mundo. Sin embargo, hay algo más que el salmista quiere que comprendamos, porque aunque Dios rodea a su pueblo con su presencia, muchas veces las personas aún sienten que su vida es frágil o inestable. Por eso es necesario comprender cómo la confianza en Dios tiene el poder de transformar una vida que parecía débil en una vida firmemente establecida. Muchas personas viven con la sensación de que su vida es frágil. Intentan avanzar, toman decisiones, buscan hacer lo correcto, pero en el fondo sienten que cualquier circunstancia puede derribar la estabilidad que han construido. Un problema inesperado, una noticia difícil o un cambio en las circunstancias puede hacer que todo parezca tambalearse. Esa sensación de inestabilidad es más común de lo que muchos imaginan. El ser humano naturalmente busca seguridad. Quiere tener control sobre el futuro. Desea saber que las decisiones que toma conducirán a buenos resultados y espera que las cosas permanezcan bajo control. Sin embargo, la vida demuestra constantemente que no todo depende de la capacidad humana. Hay situaciones que escapan completamente de nuestro dominio. Es precisamente en ese punto donde la confianza en Dios comienza a transformar la vida de una persona. Cuando el corazón aprende a confiar verdaderamente en el Señor, algo profundo empieza a cambiar en el interior. La estabilidad ya no depende únicamente de las circunstancias externas. Comienza a nacer una firmeza interior que proviene de la fe. El Salmo 125 revela que quienes confían en Dios se vuelven como el monte de Sión, firme e inamovible. Esa imagen describe el resultado de una relación profunda con el Señor. No significa que la persona nunca enfrentará dificultades. Significa que esas dificultades ya no tienen el poder de destruir su paz interior. Cuando la fe se fortalece, el corazón aprende a permanecer firme incluso cuando las circunstancias cambian. La persona comienza a comprender que su vida no está sostenida únicamente por su propia fuerza, sino por la fidelidad de Dios que la acompaña. La Biblia está llena de ejemplos de personas que experimentaron esta transformación. David, antes de convertirse en rey, enfrentó persecuciones, traiciones y momentos de gran peligro. Sin embargo, en medio de esas situaciones desarrolló una confianza profunda en Dios que lo sostuvo durante toda su vida. José fue vendido por sus propios hermanos y pasó años en circunstancias injustas. Durante mucho tiempo, su vida parecía completamente inestable. Sin embargo, Dios estaba trabajando en silencio, preparándolo para un propósito mucho mayor del que él podía imaginar. Estas historias nos enseñan que la estabilidad espiritual no siempre significa que todo está bajo control en el exterior. Significa que el corazón ha aprendido a descansar en la soberanía de Dios. Aquí es donde la obra del Espíritu Santo vuelve a ser fundamental. El Espíritu Santo fortalece el interior del creyente. Cuando la mente comienza a llenarse de pensamientos de miedo o preocupación, Él trae paz. Cuando la persona siente que sus fuerzas se debilitan, el Espíritu Santo renueva su esperanza. Esta transformación interior no ocurre de un momento a otro. Es un proceso en el que la fe se va fortaleciendo poco a poco. Cada experiencia, cada oración y cada momento de confianza en Dios va formando raíces más profundas en el corazón. Con el tiempo, la persona comienza a descubrir algo sorprendente. Aquello que antes parecía capaz de derribar su vida ya no tiene el mismo poder. La fe se convierte en una base firme sobre la cual puede caminar incluso en medio de los desafíos. Pero el Salmo 125
continúa revelando algo aún más profundo. No solo habla de la estabilidad que nace en el corazón de quien confía en Dios. También muestra que, incluso cuando no lo percibimos, Dios está actuando de maneras invisibles para proteger y guiar nuestra historia. Hay una realidad espiritual que muchas veces pasa desapercibida para los ojos humanos. Mientras las personas observan únicamente lo que ocurre en la superficie de su vida, Dios está actuando en dimensiones que no siempre pueden percibirse de inmediato. Muchas de las intervenciones más importantes del Señor ocurren de manera silenciosa, lejos de la atención del mundo. El Salmo 125 nos recuerda que Dios rodea a su pueblo. Esa declaración implica algo más profundo que una simple idea de protección. Significa que la vida de quienes confían en el Señor está envuelta en una cobertura divina que muchas veces actúa antes incluso de que aparezca el peligro. A lo largo de la historia bíblica encontramos numerosos ejemplos de esta protección invisible. En muchas ocasiones, Dios intervino en la vida de su pueblo de maneras que nadie había previsto. Situaciones que parecían dirigirse hacia el desastre fueron transformadas en oportunidades de salvación. Piensa en la historia de José. Sus hermanos lo vendieron por envidia y su vida tomó un rumbo completamente diferente al que había imaginado. Durante años atravesó injusticias, encarcelamiento y momentos de profunda incertidumbre. Sin embargo, detrás de cada uno de esos eventos, Dios estaba trabajando silenciosamente. Lo que parecía una cadena de tragedias terminó convirtiéndose en el camino que lo llevó a salvar a toda una nación del hambre. Este tipo de intervención divina sigue ocurriendo hoy. Muchas personas solo logran comprenderlo cuando miran hacia atrás y observan su propia historia. Situaciones que en su momento parecían dolorosas o incomprensibles terminan revelando un propósito que Dios estaba desarrollando desde el principio. El ser humano suele percibir únicamente lo que ocurre en el momento presente. Cuando algo sale mal, la mente tiende a interpretar la situación como un fracaso o una pérdida. Pero Dios ve la historia completa desde una perspectiva mucho más amplia. Él conoce el principio, el proceso y también el resultado final. Jesús enseñó algo muy importante cuando habló del cuidado de Dios sobre la vida humana. Dijo que el Padre conoce cada necesidad antes incluso de que sea expresada en oración. Esto significa que Dios no actúa únicamente en respuesta a los acontecimientos. Muchas veces, su intervención comienza antes de que las personas se den cuenta de que la necesitan. Aquí es donde el Espíritu Santo desempeña un papel esencial en la vida del creyente. El Espíritu Santo no solo consuela el corazón cuando surgen dificultades, también guía, alerta y dirige a las personas de maneras que muchas veces no pueden explicarse con palabras. Hay momentos en los que alguien siente una inquietud interior que le lleva a cambiar un plan. Otras veces surge una convicción que impulsa a tomar una decisión diferente a la que se había pensado inicialmente. Muchas de estas experiencias forman parte de la manera en que Dios protege y dirige la vida de quienes confían en Él. Esta protección invisible no significa que nunca habrá dificultades. La vida sigue presentando desafíos, pruebas y momentos de incertidumbre. Sin embargo, quienes confían en Dios caminan con la certeza de que su historia no está desprotegida ni abandonada. El Salmo 125 nos invita a mirar más allá de lo visible. Nos recuerda que incluso cuando no podemos ver la mano de Dios actuando, Él sigue trabajando en cada detalle de nuestra vida. Y cuando comprendemos esta verdad, comenzamos a entender algo que transforma completamente nuestra perspectiva. El destino de una persona no está determinado únicamente por su pasado, ni por las circunstancias que enfrenta en el presente. Dios tiene el poder de intervenir en la historia humana y cambiar el rumbo de una vida.
Existe una idea que muchas personas aceptan sin cuestionarla demasiado. Creen que su destino ya está determinado por su pasado. Piensan que los errores cometidos, las oportunidades perdidas o las circunstancias difíciles han definido para siempre el rumbo de su vida. Con el tiempo, esa forma de pensar se convierte en una carga pesada que el corazón lleva día tras día. Pero la Biblia presenta una verdad completamente diferente. A lo largo de las Escrituras vemos una y otra vez cómo Dios interviene en la historia de las personas y cambia aquello que parecía definitivo. El destino de una vida no está sellado por lo que ocurrió en el pasado. Cuando Dios entra en una historia, el rumbo puede transformarse de maneras que nadie imaginaba. La historia de José es uno de los ejemplos más claros. Cuando fue vendido por sus propios hermanos, todo indicaba que su vida había tomado un camino de sufrimiento permanente. Fue llevado a una tierra extranjera, acusado injustamente y encarcelado durante años. Desde una perspectiva humana, su destino parecía marcado por la traición y la injusticia. Sin embargo, Dios estaba escribiendo una historia diferente. Cada paso que parecía una derrota estaba formando parte de un proceso mayor. Años después, José se convirtió en el hombre que Dios usaría para salvar a multitudes del hambre. Lo que parecía el final de su historia fue en realidad el comienzo de un propósito extraordinario. David también experimentó algo parecido. Antes de convertirse en rey, pasó por temporadas de persecución y peligro constante. Durante años tuvo que huir para salvar su vida. Desde el punto de vista humano, parecía imposible que ese joven perseguido llegara a ocupar el trono de Israel. Pero Dios había visto su corazón y tenía un plan mayor para su vida. Incluso en el Nuevo Testamento encontramos ejemplos sorprendentes. Pedro negó a Jesús en uno de los momentos más difíciles de su vida. Aquella caída pudo haber marcado su historia para siempre. Sin embargo, Jesús no lo rechazó. Lo restauró, lo levantó y lo transformó en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Estas historias revelan un principio espiritual poderoso. El destino de una persona no está limitado por sus errores ni por las circunstancias que enfrenta. Cuando Dios interviene, lo que parecía imposible comienza a transformarse. El Espíritu Santo continúa realizando esa obra en la vida de quienes confían en el Señor. Él trabaja en el interior del corazón para restaurar lo que parecía perdido. Trae esperanza cuando la persona cree que ya no hay camino. Fortalece la fe cuando la mente comienza a llenarse de dudas. Muchas veces el cambio comienza primero en el interior. Antes de que las circunstancias externas se transformen, Dios comienza a renovar el corazón. La manera de pensar cambia, la esperanza vuelve a levantarse y la fe se fortalece. Cuando una persona permite que Dios actúe en su vida, comienza a descubrir que su historia no está terminada. Incluso las experiencias más difíciles pueden convertirse en parte de un propósito mayor que Dios está desarrollando. Sin embargo, para que esta transformación ocurra, es necesario que la fe sea fortalecida. Y es precisamente en ese punto donde el Espíritu Santo comienza a desempeñar un papel aún más profundo en la vida de quienes desean confiar en Dios. En la vida espiritual, llega un momento en el que la persona comprende que no puede sostener su fe únicamente con su propia fuerza. El corazón desea confiar en Dios, pero las circunstancias, las dudas y el cansancio emocional a veces debilitan esa confianza. Es precisamente en ese punto donde la presencia del Espíritu Santo se vuelve indispensable. Jesús habló claramente sobre esta realidad cuando prometió a sus discípulos que no los dejaría solos. Él dijo que el Padre enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, para estar con ellos y guiarlos en la verdad.
Esa promesa no fue solo para un momento específico de la historia. Continúa siendo una realidad viva para todo aquel que decide caminar con Dios. El Espíritu Santo fortalece la fe desde el interior. Muchas veces la persona no puede explicar exactamente lo que está ocurriendo, pero algo comienza a cambiar dentro de su corazón. La ansiedad empieza a disminuir, la esperanza vuelve a levantarse y la mente comienza a recordar las promesas de Dios. Hay momentos en los que el Espíritu Santo trae paz en medio de situaciones que humanamente deberían producir preocupación. Esa paz no siempre elimina inmediatamente los problemas, pero transforma la manera en que el corazón los enfrenta. La persona comienza a sentir que no está caminando sola. El Espíritu Santo también trae dirección. Cuando alguien se encuentra frente a decisiones difíciles o caminos inciertos, Él puede iluminar la mente con claridad. A veces lo hace a través de la palabra de Dios, que cobra un nuevo significado en el momento adecuado. Otras veces a través de una convicción interior que guía hacia el camino correcto. Jesús dijo que el Espíritu Santo enseñaría todas las cosas y recordaría las palabras que Él había hablado. Esto significa que Dios continúa acompañando activamente la vida de quienes confían en Él. No se trata de una fe basada únicamente en recuerdos del pasado. Es una relación viva con un Dios que sigue guiando el presente. Muchas personas descubren esta realidad en los momentos más inesperados. Tal vez durante una oración sencilla, tal vez al escuchar un pasaje bíblico o incluso en medio de un día común. De repente, una verdad espiritual toca el corazón y la persona siente que Dios está hablando directamente a su vida. Ese tipo de experiencia fortalece profundamente la fe. El corazón comienza a comprender que Dios no está distante ni indiferente. Está presente, trabajando en cada detalle de la historia personal. Cuando el Espíritu Santo fortalece la fe, algo cambia también en la forma en que el corazón enfrenta las dificultades. En lugar de reaccionar únicamente con temor o desesperación, la persona comienza a confiar en que Dios sigue teniendo el control. Esa confianza no nace de ignorar los problemas, nace de conocer el carácter de Dios. Y es precisamente cuando el corazón comienza a conocer a Dios de una manera más profunda que la confianza verdadera empieza a desarrollarse. La confianza verdadera no nace simplemente porque las circunstancias son favorables. Muchas personas creen que podrán confiar en Dios cuando todo esté en orden, cuando los problemas desaparezcan y cuando las respuestas lleguen rápidamente. Sin embargo, la Biblia muestra que la confianza en Dios nace de algo mucho más profundo. Nace de conocer quién es Dios realmente. Cuando una persona comienza a conocer el carácter de Dios, su forma de mirar la vida cambia. Comprende que el Señor no actúa por impulso ni por casualidad. Dios trabaja con propósito, con sabiduría y con amor. Incluso cuando los acontecimientos parecen confusos, su plan continúa avanzando. El Salmo 125 habla precisamente de esta confianza. Aquellos que confían en el Señor se vuelven firmes como el monte de Sión. Esa firmeza no aparece de un día para otro. Es el resultado de una relación que se va fortaleciendo con el tiempo. Cada experiencia con Dios, cada oración respondida y cada momento de consuelo divino va construyendo una confianza más profunda. Muchas personas comienzan su camino espiritual buscando respuestas inmediatas. Desean que Dios resuelva rápidamente las dificultades que enfrentan, pero a medida que la relación con el Señor se desarrolla, descubren algo más valioso que una respuesta inmediata. Descubren la paz que nace de saber que Dios está presente en cada etapa del camino.
Jesús enseñó esta verdad a sus discípulos en muchas ocasiones, cuando ellos se preocupaban por el futuro o por las necesidades de la vida. Él les recordaba que el Padre Celestial conoce todo lo que necesitan. Les enseñaba a confiar en la fidelidad de Dios incluso antes de ver la solución. El Espíritu Santo continúa desarrollando esta confianza dentro del corazón humano. Él recuerda las promesas de Dios cuando la mente se llena de pensamientos de temor. Él fortalece la fe cuando las circunstancias intentan debilitarla. A veces, este proceso ocurre en silencio. La persona atraviesa experiencias que la llevan a depender más de Dios. Cada desafío se convierte en una oportunidad para aprender a confiar más profundamente en el Señor. Con el tiempo, el corazón comienza a comprender que confiar en Dios no es un acto momentáneo, es una decisión constante. Es elegir creer en su fidelidad incluso cuando todavía no se ve el resultado final. Esta confianza transforma la manera en que una persona enfrenta la vida. Los problemas ya no se perciben únicamente como obstáculos, también se ven como momentos en los que Dios puede revelar su poder y su propósito. Y es precisamente aquí donde surge una verdad que el apóstol Pablo explicó con claridad en una de sus cartas. Una verdad que ha dado esperanza a millones de personas que han atravesado momentos difíciles. Hay una verdad que transforma profundamente la manera en que una persona interpreta su propia historia. El apóstol Pablo la expresó con una claridad extraordinaria en Romanos 8:28, cuando escribió: «Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito». Estas palabras no dicen que todas las cosas son buenas. La vida presenta momentos difíciles, pérdidas, injusticias y temporadas de dolor. La Biblia no ignora esa realidad. Lo que este versículo revela es algo diferente. Dice que Dios tiene la capacidad de tomar incluso las situaciones difíciles y transformarlas en parte de un propósito mayor. Cuando una persona enfrenta un problema, su mente naturalmente intenta entender por qué está ocurriendo. Busca explicaciones inmediatas y trata de encontrar sentido a lo que está viviendo. Muchas veces esas respuestas no aparecen de inmediato, y eso puede generar confusión en el corazón. Romanos 8:28 invita a mirar la historia desde una perspectiva más amplia. Dios no está limitado por las circunstancias del momento. Él trabaja a lo largo del tiempo, entrelazando cada experiencia para cumplir un propósito que muchas veces solo puede comprenderse después. José vivió esta verdad de una manera muy clara. Durante años atravesó injusticias que parecían no tener sentido. Sin embargo, cuando finalmente vio el resultado de todo lo que había vivido, pudo decir a sus propios hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Esa declaración muestra cómo el Señor puede transformar lo que parecía una tragedia en una parte esencial de su plan. Lo que en un momento parecía una pérdida terminó convirtiéndose en una oportunidad para salvar vidas. Jesús mismo mostró este principio en la historia más importante de la fe cristiana. La cruz parecía el momento más oscuro y doloroso de su vida. Sin embargo, ese mismo acontecimiento se convirtió en el medio a través del cual Dios trajo salvación al mundo. Esto demuestra que Dios puede trabajar incluso en medio de los momentos que parecen más difíciles. Lo que para el ser humano parece el final de la esperanza, puede convertirse en el comienzo de un propósito mayor. El Espíritu Santo ayuda al corazón a comprender esta verdad. Cuando la mente se llena de preguntas y el futuro parece incierto, Él recuerda las promesas de Dios. Trae consuelo y fortalece la fe para seguir confiando incluso cuando todavía no se ve el resultado. A medida que la persona comienza a comprender esta perspectiva, su forma de mirar la vida cambia.
Los momentos difíciles ya no se perciben únicamente como fracasos. También pueden verse como parte de un proceso que Dios está utilizando para formar algo más grande. Esta comprensión abre la puerta a una verdad aún más profunda. La vida de quienes confían en Dios no es una sucesión de eventos sin sentido. Existe un propósito que el Señor está desarrollando en cada historia. Cuando una persona comienza a mirar su vida a la luz de las promesas de Dios, descubre algo que cambia completamente su perspectiva. La vida del creyente no es una serie de acontecimientos aislados o sin significado. Existe un propósito que Dios está desarrollando en cada etapa de la historia personal. Muchas veces el ser humano interpreta su vida únicamente a partir del momento presente. Si las circunstancias son favorables, piensa que todo está bien. Si aparecen dificultades, puede llegar a creer que su historia ha perdido dirección. Sin embargo, la Biblia revela que Dios trabaja con una visión mucho más amplia que la nuestra. Desde el principio de las Escrituras, vemos cómo el Señor utiliza incluso las situaciones más inesperadas para cumplir sus propósitos. La vida de Moisés es un ejemplo claro. Nació en medio de una persecución que amenazaba la vida de los niños hebreos. Fue criado lejos de su propio pueblo y pasó años en el desierto antes de regresar a Egipto. Cada una de esas experiencias parecía desconectada de la otra, pero todas formaban parte del proceso que Dios estaba utilizando para prepararlo como libertador de Israel. La historia de David también muestra esta verdad. Antes de convertirse en rey, pasó años cuidando ovejas en el campo. A simple vista, ese tiempo parecía insignificante. Sin embargo, allí aprendió a confiar en Dios, a enfrentar peligros y a desarrollar el carácter que más tarde necesitaría para liderar una nación. Estas historias nos enseñan que el propósito de Dios no siempre se revela de inmediato. Muchas veces se desarrolla a lo largo del tiempo, mientras la persona atraviesa diferentes experiencias que van formando su carácter y fortaleciendo su fe. El Espíritu Santo tiene un papel fundamental en este proceso. Él ayuda al creyente a comprender que su vida tiene valor y dirección, incluso cuando el camino parece incierto. A través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo ilumina la mente para reconocer que cada etapa de la historia puede formar parte de un propósito mayor. Cuando el corazón comienza a aceptar esta verdad, surge una nueva forma de enfrentar los desafíos. Las dificultades ya no se ven únicamente como obstáculos que deben evitarse. También pueden entenderse como momentos en los que Dios está moldeando la vida para algo más grande. Esto no significa que las pruebas sean fáciles o que el dolor desaparezca automáticamente. Significa que incluso en medio de esas experiencias, Dios continúa trabajando con intención y amor. Jesús enseñó este principio cuando habló del crecimiento de la semilla. Desde el exterior parece que nada está ocurriendo durante un tiempo. Sin embargo, debajo de la tierra, el proceso de crecimiento ya ha comenzado. Con el tiempo, aquello que era invisible se manifiesta de manera visible. De la misma manera, muchas veces Dios está desarrollando su propósito en el interior del corazón antes de que los resultados puedan verse en el exterior. Pero para que ese propósito se cumpla plenamente, hay algo que el creyente necesita cuidar con atención. Porque existe un peligro que puede debilitar la fe y nublar la visión espiritual si no se reconoce a tiempo. Hay algo que puede debilitar profundamente la vida espiritual de una persona si no se reconoce a tiempo. No es necesariamente un problema externo ni una circunstancia difícil. Es una actitud interior que comienza a crecer silenciosamente en el corazón cuando las situaciones se vuelven inciertas. Ese peligro es permitir que el miedo gobierne la mente. El miedo tiene una forma muy sutil de entrar en la vida humana.
A veces comienza con una pequeña preocupación, una pregunta sobre el futuro, una duda sobre lo que puede ocurrir mañana o una inquietud sobre si las cosas realmente cambiarán. Si esos pensamientos no son confrontados con la verdad de Dios, pueden empezar a ocupar cada vez más espacio en la mente. Cuando el miedo domina los pensamientos, la fe comienza a debilitarse. La persona empieza a mirar la vida únicamente a través de las circunstancias visibles. En lugar de recordar las promesas de Dios, la mente se concentra en los problemas que parecen más grandes que la esperanza. La Biblia habla muchas veces sobre este peligro, no porque Dios ignore las dificultades que enfrentan sus hijos, sino porque sabe que el miedo puede distorsionar la manera en que el corazón percibe la realidad. Cuando el miedo se vuelve dominante, la persona pierde de vista la fidelidad de Dios. Jesús enfrentó esta situación con sus propios discípulos. En una ocasión, estaban cruzando el mar cuando una tormenta comenzó a sacudir la barca con fuerza. Las olas parecían capaces de hundirla y el viento aumentaba la sensación de peligro. Los discípulos estaban llenos de temor, convencidos de que todo estaba fuera de control. Sin embargo, Jesús estaba allí con ellos. Cuando despertó y calmó la tormenta, les hizo una pregunta que revelaba el verdadero problema que estaban enfrentando. Les preguntó por qué tenían miedo y dónde estaba su fe. No estaba negando la realidad de la tormenta, pero les estaba recordando que su presencia era mayor que cualquier circunstancia. Esta escena refleja una verdad que continúa siendo relevante hoy. Las tormentas de la vida aparecen en diferentes formas. Problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares o decisiones difíciles pueden generar incertidumbre. Pero cuando el miedo se convierte en la voz principal dentro de la mente, la fe pierde su fuerza. El Espíritu Santo trabaja precisamente para contrarrestar ese proceso. Él recuerda al corazón las palabras de Dios, trae paz en medio de la inquietud y fortalece la confianza cuando las circunstancias intentan producir temor. Cuando una persona permite que el Espíritu Santo guíe su mente, comienza a mirar la vida desde una perspectiva diferente. Los problemas siguen existiendo, pero ya no tienen el mismo poder sobre el corazón. La fe empieza a levantarse nuevamente. Con el tiempo, el creyente aprende a reconocer que el miedo no debe ser la voz que determine su destino. En lugar de dejarse dominar por la incertidumbre, el corazón comienza a recordar que Dios sigue teniendo el control. Y cuando esa confianza comienza a crecer nuevamente, la persona empieza a recordar algo que está en el centro del mensaje del Evangelio. Jesús tiene el poder de transformar las historias humanas de maneras que nadie podría imaginar. Cuando miramos la vida de Jesús en los Evangelios, encontramos una verdad que se repite una y otra vez. Donde Jesús entraba, las historias cambiaban. Personas que pensaban que su situación estaba definida para siempre, descubrieron que Dios tenía un futuro completamente diferente preparado para ellas. Jesús se encontró con hombres y mujeres que llevaban años viviendo con dolor, rechazo o desesperanza. Algunos estaban enfermos desde hacía mucho tiempo. Otros eran rechazados por la sociedad y vivían convencidos de que nadie podía restaurar su dignidad. Muchos habían llegado a creer que su destino ya estaba marcado por lo que les había ocurrido. Sin embargo, cuando Jesús aparecía en sus vidas, algo comenzaba a transformarse. No solo cambiaban las circunstancias externas, también cambiaba el interior del corazón. Donde antes había miedo, comenzaba a surgir esperanza. Donde había culpa, comenzaba a aparecer perdón. Donde parecía haber un final, Dios comenzaba a escribir un nuevo comienzo. Un ejemplo claro es la historia del ciego Bartimeo. Durante años había vivido al borde del camino, dependiendo de la compasión de otros para sobrevivir. Su vida parecía limitada por una condición que nadie podía cambiar.
pero cuando escuchó que Jesús pasaba por allí, decidió clamar con fe. Muchos intentaron hacerlo callar, pero él siguió clamando con más fuerza. Cuando Jesús se detuvo y lo llamó, su historia cambió en un instante. Aquello que parecía imposible fue transformado por el poder de Dios. Lo mismo ocurrió con la mujer que había sufrido una enfermedad durante 12 años. Había buscado ayuda en muchos lugares sin encontrar solución. Sin embargo, cuando tocó el manto de Jesús con fe, experimentó una restauración que había esperado durante mucho tiempo. Estas historias revelan algo muy importante. El destino de una persona no está definido únicamente por su pasado ni por las circunstancias actuales. Cuando Jesús entra en una historia, el resultado puede cambiar de manera inesperada. El mismo poder de transformación continúa presente hoy a través del Espíritu Santo. Él sigue trabajando en la vida de quienes buscan a Dios con sinceridad. A veces, el cambio ocurre en las circunstancias externas. Otras veces, comienza primero en el interior del corazón. El Espíritu Santo fortalece la fe, trae consuelo en medio de las pruebas y guía a las personas hacia el propósito que Dios tiene preparado para ellas. Cuando alguien abre su vida a la presencia de Dios, empieza a descubrir que su historia no está terminada. Tal vez hoy tú también estás en un momento en el que necesitas recordar esta verdad. Las circunstancias que enfrentas no tienen la última palabra. Dios sigue teniendo poder para intervenir y transformar aquello que parecía imposible. Pero antes de entrar en ese momento de oración en el que vamos a presentar nuestra vida delante de Dios, hay algo importante que necesitamos hacer primero. El corazón necesita prepararse para escuchar la voz del Señor. Antes de presentar nuestra vida delante de Dios en oración, el corazón necesita detenerse por un momento. La vida diaria muchas veces avanza con rapidez. La mente se llena de preocupaciones, responsabilidades y pensamientos que no dejan espacio para escuchar con claridad la voz de Dios. Por eso es importante crear un momento de quietud interior. La Biblia enseña que la presencia de Dios no se percibe únicamente en medio del ruido o de la prisa. Muchas veces el Señor habla al corazón cuando la persona decide detenerse y abrir su interior con sinceridad. Cuando el alma se aquieta, la fe comienza a escuchar con mayor claridad lo que Dios quiere hacer. El Salmo 125 nos recuerda que quienes confían en el Señor permanecen firmes como el monte de Sión. Esa firmeza comienza precisamente en el interior del corazón. Antes de ver cambios en el exterior, la persona necesita permitir que Dios fortalezca su fe desde adentro. Este momento es una invitación a hacer exactamente eso, a detener los pensamientos que han estado corriendo durante el día, a dejar por un instante las preocupaciones que intentan ocupar la mente, a permitir que el corazón se abra a la presencia de Dios. Jesús enseñó algo muy importante sobre la oración. Él dijo que cuando una persona busca a Dios con sinceridad, el Padre escucha. No es necesario tener palabras complicadas ni discursos largos. Lo que Dios mira es la disposición del corazón. El Espíritu Santo ayuda precisamente en este momento. Él trae paz al interior de la persona cuando decide acercarse a Dios. Cuando la mente comienza a aquietarse, el Espíritu Santo fortalece la fe y prepara el corazón para recibir lo que Dios quiere hacer. Tal vez has llegado hasta este punto del mensaje con muchas preguntas en tu mente. Tal vez hay situaciones que aún no entiendes completamente. Pero este es el momento en el que puedes colocar todo eso delante del Señor. La fe comienza a fortalecerse cuando el corazón decide confiar en Dios, incluso antes de ver la respuesta. Cuando una persona abre su vida delante de Dios con humildad, algo empieza a moverse en lo profundo del alma. El Salmo 125 nos recuerda que Dios rodea a su pueblo desde ahora y para siempre.
Eso significa que en este mismo momento su presencia está cerca. Su amor sigue actuando y su poder continúa disponible para transformar lo que parece imposible. Por eso, antes de orar, es importante tomar una decisión interior, una decisión que no depende de las circunstancias ni de lo que los ojos ven en este momento. Una decisión que nace en lo profundo del corazón. En algún momento de la vida espiritual, cada persona llega a un punto en el que debe tomar una decisión interior. No es una decisión que otros pueden tomar por ella. No depende de las circunstancias ni de las opiniones externas. Es una decisión que nace en lo profundo del corazón. La decisión de confiar en Dios. Confiar en Dios no significa que todas las preguntas desaparecen inmediatamente. Tampoco significa que cada situación difícil se resuelve de un momento a otro. Confiar en Dios significa elegir creer en su fidelidad incluso cuando el camino todavía no está completamente claro. El Salmo 125 habla precisamente de esa clase de confianza. Dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve y permanece para siempre. Esa firmeza comienza con una decisión interior, la decisión de entregar el control de la propia historia a las manos de Dios. Muchas veces, el ser humano intenta resolver todo con su propia fuerza. Trata de encontrar respuestas, controlar resultados y prever cada posible escenario. Sin embargo, llega un momento en el que el corazón comprende que no todo puede ser manejado por la lógica humana. Es en ese momento cuando la confianza en Dios se vuelve una elección consciente. La persona decide colocar su vida delante del Señor y reconocer que Él ve más lejos de lo que los ojos humanos pueden ver. Jesús invitó a sus seguidores a vivir con ese tipo de confianza. Les enseñó que el Padre Celestial cuida incluso de los detalles más pequeños de la creación. Si Dios se ocupa de las aves del cielo y de las flores del campo, cuánto más se preocupa por la vida de aquellos que confían en Él. El Espíritu Santo trabaja en el interior del creyente para fortalecer esta decisión. Cuando el corazón decide confiar en Dios, el Espíritu Santo trae paz y seguridad. La mente comienza a descansar en la certeza de que Dios sigue guiando cada paso del camino. Tal vez hoy tú estás en ese punto. Tal vez has estado cargando preocupaciones, dudas o situaciones que parecen demasiado grandes para enfrentarlas solo. Este es el momento de tomar esa decisión interior. La decisión de confiar en que Dios puede intervenir en tu historia. El destino de una vida no está determinado únicamente por lo que ha ocurrido hasta ahora. Cuando una persona entrega su camino a Dios, abre la puerta para que el Señor actúe con su poder y su gracia. Ahora es el momento de presentar todo delante de Dios, de abrir el corazón con fe y permitir que su presencia toque cada área de la vida. Vamos a entrar en una oración profunda basada en el Salmo 125, creyendo que Dios puede fortalecer la fe y comenzar a transformar aquello que parecía imposible. Padre amado y Dios todopoderoso, en este momento nos acercamos a ti con un corazón sincero. Tú conoces la vida de cada persona que está escuchando esta oración. Conoces sus luchas, sus preocupaciones, las preguntas que han estado ocupando su mente y las cargas que ha llevado en silencio. Nada está oculto delante de ti, Señor. Tu palabra declara en el Salmo 125 que los que confían en ti son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hoy presentamos nuestra vida delante de ti y decidimos confiar en tu fidelidad. Aunque las circunstancias a nuestro alrededor cambien, queremos que nuestro corazón permanezca firme en ti. Señor, fortalece la fe de esta persona que está escuchando ahora. Si su corazón ha estado cansado, renueva sus fuerzas. Si su mente ha estado llena de preocupación,
Trae tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tu presencia llene cada espacio del alma donde antes había miedo o incertidumbre. Así como dice tu palabra que Jerusalén estaba rodeada de montes, creemos que tu presencia rodea ahora la vida de quienes confían en ti. Rodea su hogar con tu protección. Rodea su familia con tu paz. Rodea su destino con tu propósito. Espíritu Santo, entra ahora en lo profundo del corazón de esta persona. Trae consuelo donde ha habido dolor. Trae claridad donde ha habido confusión. Fortalece la fe donde ha habido debilidad. Que tu presencia llene este momento con esperanza nueva. Señor, creemos también en tu promesa declarada en Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman. Incluso aquellas situaciones que hoy no comprendemos completamente están en tus manos. Tú tienes el poder de transformar cada experiencia en parte de un propósito mayor. Padre, interviene en esta historia. Abre puertas que parecían cerradas. Trae dirección donde el camino parecía incierto. Restaura lo que parecía perdido y fortalece aquello que estaba debilitado. Que desde este momento la fe se levante nuevamente en el corazón de esta persona, que pueda caminar con la certeza de que su vida está sostenida por ti, que pueda mirar el futuro con esperanza sabiendo que tú sigues guiando cada paso. Señor, afirmamos nuestra confianza en ti. Creemos que tu mano continúa trabajando incluso cuando nuestros ojos todavía no ven el resultado. Así como el monte de Sión permanece firme, declaramos que nuestra fe permanecerá firme en tu presencia. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.